Evangelio de Juan, capítulo número 8, es la porción que hemos estado utilizando para hablar acerca de la verdad. Un tema importante, hermano, porque es lo que va a transformar nuestra vida. Se encuentra en el capítulo 8 y verso 32, una de las declaraciones más conocidas de Jesús, más impactante, diría yo. Una declaración tremenda, gloriosa, en la cual el Señor muestra un camino de libertad para el pueblo escogido, para el pueblo redimido por precio de sangre. Y dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor bendiga su palabra. Estaba pensando en esta declaración, pero tenemos que asimilar en el espíritu las palabras del Señor. Dice en otra parte de la Escritura, en Corintios, que las palabras espirituales deben acomodarse, parafraseando, al pensamiento espiritual. De hecho, para que haya fruto, hermano, en una expresión del Espíritu, tiene que haber una mente también del Espíritu que sea capaz de procesar ese mensaje para que pueda asimilarlo. Y pensaba en esto porque cuando el Señor declara este misterio fabuloso, hermano, tremendo, fuerte, diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, me preguntaba, hermano, ¿qué pensarían aquellos que escucharon al Señor? Aunque en los versículos previos usted lee que cuando oyeron hablar a Jesús, dice que muchos creyeron en Él, vinieron a reconocer que era una palabra que venía del cielo, a reconocer que era una palabra que venía de Dios. Pero hoy es popular esta declaración y se utiliza en un contexto político, refiriéndose a la libertad de la opresión que viven los hombres por los mismos hombres, enalteciendo el valor de tantas cosas como el valor del pensamiento humano. Se habla de libertad de expresión, libertad de pensamiento, se habla de libertad política, pero yo creo que eso se aparta del verdadero principio bíblico que el Señor trasladó cuando ofreció libertad a aquellos que le estaban escuchando. Si bien tales virtudes son notables, yo creo que Jesús tenía algo más en mente, algo diferente a lo político, algo diferente a la libertad de pensamiento que el hombre de alguna manera trae inherente en su misma naturaleza. Jesús tenía algo diferente, algo más sublime, porque Él estaba pensando en una libertad de algo más serio que la opresión política que el hombre puede estar viviendo. Él estaba hablando de la verdad que solo viene de una fuente divina y que el hombre no puede alcanzar por su propio esfuerzo ni por sus propios méritos. Habla de la verdad sublime que es el Señor mismo. Él es la verdad personificada, y como consecuencia de conocer, ese es el punto que hemos venido apuntalando, como consecuencia de conocer la verdad es que aparece la libertad en el Espíritu. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Ese es el pensamiento que el Señor traslada. Ahora, cuando encontramos el contexto de estas declaraciones del Señor, nos damos cuenta que hay cosas que debemos de prestarle atención, hermanos. El pasaje completo, que es el capítulo 8, versos 30 al 36, dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, verso 33, linaje de Abraham somos. Oiga el pensamiento humano, pues. Por eso le digo que hay que saber entender las palabras de Jesús en el Espíritu, porque da la impresión que los que estaban escuchando al Señor no comprendieron qué les estaba Él diciendo. Lo que ellos vienen a arguir es, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. De una lectura cuidadosa
de esta porción, notamos, hermano, aspectos tremendos relacionados con la verdad, que es lo que el Espíritu Santo ha estado apuntalando a nuestra vida estos últimos días. La libertad de la que habla Jesús es la libertad del pecado, ser libres del pecado que dominaba al ser humano y que Cristo apareció, dicho sea de paso, para hacer libre al hombre que cree en Él de ese poder tremendo, hermano, que se llama pecado y que hace que el hombre se aparte de Dios y que no pueda disfrutar de las bendiciones abundantes que el Señor ha preparado para su pueblo. Los judíos malinterpretaron a Jesús y le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos declaraban no haber estado nunca en esclavitud. En este caso se refiere a la opresión política. Y la verdad es que es curioso, hermano, lo que ellos opinaban, lo que ellos expresaban, porque basta con leer la historia para darse cuenta que en ese mismo momento que el Señor estaba hablando y que ellos estaban respondiendo: somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos, ellos estaban bajo el yugo de Roma. La historia también muestra que en el pasado habían estado bajo cautividad egipcia, bajo cautividad siria y bajo cautividad babilónica. Yo no sé de dónde saca el hombre, o quizás sea fruto del mismo orgullo que hay inherente en la naturaleza humana, el no aceptar las palabras de Jesús. Él les está mostrando, hermano, de una manera directa, objetiva y clara, que ellos en ese momento eran esclavos, no tanto del imperio romano, sino que eran esclavos del poder del pecado, yugo bajo el cual Satanás los había puesto bajo opresión terrible. Jesús les comienza a explicar entonces en esta declaración y les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe usted cuál es el pensamiento del Señor cuando dice el esclavo no queda en la casa para siempre? El pensamiento que el Señor tiene y el contexto anterior y posterior a los versículos nos muestran que Él está hablando de la esencia del reino, de la esencia del reino. Si trasladamos ese pensamiento a nuestros días, diríamos que Jesús está hablando de la esencia del evangelio que ha sido revelado. Pero dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo es transitorio. Pero el Hijo, declaró el Señor, mire qué tremenda verdad, el Hijo sí queda para siempre. Y entonces Él ofrece: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, no podemos perder de vista que el Señor le está hablando a un pueblo de pacto, que el Señor le está hablando a un pueblo que tiene la promesa del Padre hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de una promesa patriarcal, está hablando de un pueblo a quien se le ofreció, iba a estar siempre en el propósito de Dios, y el Señor promete y dice: serán como la niña de mis ojos. Mas sin embargo el Señor les habla y les muestra que muy a pesar de que había un compromiso pactual o pactal con ellos, ellos eran esclavos del pecado. Porque, hermano, no existe pacto, bueno, con excepción del pacto de redención, pero no existe pacto en la historia de la relación de Israel con Dios que traiga de verdad liberación de ese poder pecaminoso. Y ese poder ha trascendido el tiempo, ha alcanzado nuevas generaciones que conformamos el pueblo de Dios. Pero la pregunta que salta es: ¿qué tanta libertad tenemos nosotros en Dios? Y decíamos en la última enseñanza que esa libertad va a ser el fruto de conocer la verdad, de entrar a una relación íntima con el Señor, para que por medio del Espíritu Él pueda traer las verdades de su palabra a nuestra mente natural, y que la mente pueda procesarlas para que desciendan a nuestro espíritu humano, y que en el espíritu puedan convertirse en una fuente que salta para vida eterna, en una fuente que está trasladando bendición al alma y que está trasladando bendición al cuerpo físico,
Porque recordemos, hermano, que la bendición que el Padre ha preparado para nosotros es una bendición integral que tiene que alcanzarnos a nivel de espíritu, de alma y también de cuerpo. No podemos quedarnos solamente con el aspecto espiritual, porque eso sería caer en algo que se conoce teológicamente como la corriente del espiritualismo. Y surgió una corriente, hermano, antigua en el tiempo de las herejías contemporáneas, llamada el montanismo, que hablaba de esa espiritualidad que negaba el aspecto físico, que no prestaba atención a la materia. Y por eso yo le estoy enfatizando que la bendición que Dios tiene para nosotros es integral, es a nivel de espíritu, de alma y también de cuerpo. Qué bendición, ¿verdad? Que no se queda solo en lo espiritual, porque, hermano, sería absurdo y quizás sería un tanto risible que alguien exprese que tiene la bendición en el espíritu y que no manifieste de alguna manera en el alma y en el cuerpo la bendición que Dios está derramando, porque eso tiene que ir en un total equilibrio, hermano. Esto lo hemos explicado en otras ocasiones, pero no está de más decirlo, para que no vayamos a rayar solo en un espiritualismo barato que no trasciende aspectos como el alma, que habla de mente, voluntad, emoción y sentimientos, y que no se manifiesta externamente en esta corporeidad física, porque el anhelo de Dios es que nos deleitemos en el espíritu, pero que también tengamos beneficios en el cuerpo, hermano. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Cuántos tienen gozo en su espíritu esta tarde? Pregunto. No oigo. ¿Cuántos tienen gozo en su espíritu? Ahora ese gozo está siendo trasladado a tu cuerpo físico. Si es el verdadero evangelio, ese gozo tiene que ser medicina para nuestros huesos, por ejemplo. Ese gozo tiene que traer a nuestro cuerpo estabilidad, porque la bendición de Dios, hermano, comienza en el espíritu, pero termina en el cuerpo. Y eso tiene que ser cada día, porque bendito sea el Señor, Padre fiel y de amor que tenemos, que ha prometido que sus misericordias, interprétese, sus bendiciones van a ser nuevas cada mañana. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por esa verdad, hermano? Esa es la verdad que tenemos que disfrutar como hijos de Dios. Pero el Señor, hermano, propone algo fuerte en este pasaje escritural. Dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿No será esto, hermano, lo que hace que muchos pierdan el rumbo en la dirección espiritual que llevan? El Señor dijo categóricamente: el esclavo no queda en la casa para siempre. Muy a pesar de que el esclavo en el tiempo bíblico tenía una tarea tremenda, una función importante. Eran servidores, utilizando la palabra en el sentido más profundo y amplio. Eran llamados a servir, servir, servir y solo servir. Pero se da cuenta que el servicio no les hacía calificar para que ellos fueran llamados hijos. Era muy clara la diferencia entre un hijo y un esclavo. Y el Señor dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. Tiene un carácter, hermano, que no es permanente, que no es definido. En cambio, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Qué fuerte esto para el pensamiento judío, porque Jesús los está evaluando y les está diciendo en ese momento: el esclavo no queda en la casa, es transitorio, no tiene permanencia. Y el Señor les dice: ustedes que dicen ser descendientes de Abraham, en este momento ustedes son esclavos, no son hijos. Mire qué fuerte. Son esclavos, no tienen la dignidad de un hijo. Pero para eso he venido, les dice el Señor parafraseando: si el Hijo, si aquel enviado por el Padre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no van a ser más transitorios, sino que van a tener permanencia en este bendito reino que ha sido manifiesto. Van a tener la posición de hijos, y como hijos van a tener los beneficios que eso comporta. Y habla de la herencia, y habla del favor, del linaje que el hijo tomaba. Porque, hermano, mucho pueblo no tiene identidad.
Mucho pueblo tiene conflicto en su alma porque están viviendo aún bajo un proceso de esclavitud. Y nosotros podríamos pensar igual que los judíos y decir, bueno, ¿esclavos de qué o de quién si nosotros somos libres? Porque ellos hasta ese momento se sentían en total libertad y pensaban no ser esclavos de nadie cuando eran esclavos de Roma. Y peor que eso, esclavos del pecado. Eso es lo que el Espíritu Santo ha venido hablando a mi corazón, para que podamos nosotros, hermano, hacernos un análisis profundo y que podamos determinar hasta qué punto nosotros tenemos libertad en Cristo. Hasta qué punto hemos alcanzado libertad. En otra parte de la Escritura el Señor declara que uno es esclavo de aquello que le domina. Y hay cosas que pueden parecer inocentes. Hay cosas que pueden parecer, hermano, que no dañan, que pueden parecer benévolas, pero hermano, la palabra muestra que si domina nuestra conducta y nuestra alma, eso se convierte en un acicate y se convierte en una cadena que esclaviza nuestra alma y no nos permite avanzar en el Evangelio. Esa es la razón por la cual el diablo vive trabajando a diario para esclavizar almas, que las almas no alcancen la libertad en Dios. Porque sabe el diablo que un pueblo esclavo no avanza, no alcanza la meta. En cambio, la obra de Cristo y el bendito trabajo del Espíritu Santo es para que vayamos siempre hacia adelante, que no nos detengamos, hermano, mucho menos que retrocedamos, porque el Señor ya declaró, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Cómo la gente no despierta esa verdad? Y si retrocediere, no agradará mi alma. Yo bendigo al Señor porque hace mucho tiempo Dios me iluminó esa palabra y la explicó a mi espíritu y quedó grabado en mi hombre interior, hermano, el sonido de las palabras del Señor diciendo, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y por eso dice la Escritura, hablando del discipulado verdadero del Señor, nosotros no somos de los que retroceden, vamos siempre hacia adelante, y eso es lo que manifiesta, hermano, que de verdad estamos bajo el trabajo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca impulsa hacia atrás. Tome en cuenta eso. El Espíritu Santo nunca impulsa hacia atrás. El Espíritu Santo siempre promueve para que vayamos hacia adelante, que avancemos, por supuesto, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro bendito Señor Jesucristo, para que Él nos atraiga con lazos de amor y de misericordia y que no apartemos nuestra mirada de Él ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre mantengamos nuestra vista espiritual puesta en el blanco, hermano, para que de esa forma el diablo y los placeres temporales del mundo no cautiven nuestra vida. En Hebreos me sorprende leer el caso de Moisés. Qué oferta tremenda tenía Moisés, hermano. Qué ofertorio le dio el mundo. Le propuso convertirse en el próximo faraón, y la historia misma de Egipto muestra que hay un faraón desaparecido. Yo particularmente creo que es Moisés, a quien le correspondía tomar el trono. Pero dice la palabra en Hebreos que él no quiso, rehusó, dice, ser llamado hijo de la hija de Faraón. No quiso aceptar una posición, hermano, política que le iba a traer beneficios increíbles. Egipto en ese tiempo era la potencia más grande del mundo. Tenían ciencia, tenían recurso económico, y Moisés iba a estar en una posición en la cual la historia muestra que aquel que era faraón en Egipto era considerado Dios por el pueblo. Mire qué llamado. Una posición, hermano, de honor, por lo menos humana. Una posición de beneficio económico. Pero dice la Biblia que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y sumado a eso, declara la Escritura que Moisés prefirió los vituperios del pueblo de Dios. Vituperio es que tu dignidad sea rebajada. Vituperio es que menosprecien tu valor. Y Moisés estuvo dispuesto a pasar por esa etapa, hermano, de oprobio, por esa etapa de vejación. Y cuando uno se pregunta qué poder
pudo provocar en ese hombre que rehusara la gloria o las glorias terrenas para preferir el sufrimiento, el dolor y el menosprecio? Y la Biblia da la respuesta: porque le mostraron, dice la palabra, le mostraron la corona inmarcesible, le mostraron el galardón que Dios ha preparado para aquellos que no retroceden y que se mantienen siempre en el propósito de Dios. Y cuando él vio ese galardón, hermano, incorruptible, entonces menospreció los tesoros de la tierra. Porque, hermano, ¿qué de la tierra podrá compararse con la gloria que Dios ha prometido para nosotros? Por eso es importante que nuestra fe no mengüe, porque es por medio de la fe que nosotros podemos ver el galardón. ¿Cuántos creen que Dios tiene galardón para nosotros, hermano? ¿Acaso no dice la palabra que el que se acerca a Dios, número uno, debe creer que Él existe? Y número dos, debe creer que es galardonador de los que le buscan. Por eso puedo decirte en esta tarde con toda seguridad que tu búsqueda no es vana, que tu búsqueda no es pasiva. Vive Jehová, que cumplirá y va a galardonar tu vida y va a traer la recompensa que Él ha prometido en su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dale fuerte las palmas al Dios Todopoderoso. Moisés alcanzó la libertad. ¿Y sabe qué me decía el Espíritu cuando pensaba en esto? Moisés alcanzó la libertad, y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: es que solo un libre puede sacar de esclavitud. Solo un libre puede sacar de esclavitud. Imagine usted a un preso proponiendo la libertad a los demás presos. Es absurdo, es una locura. Pero un libre sí puede traer libertad. Y Dios envió a Moisés como un caudillo libertador a un pueblo que gimió a causa de la opresión demoníaca, hermano. Faraón es figura del diablo. ¿Cuántos de nosotros veníamos de un ambiente como el de Egipto, esclavizados por el diablo, oprimidos por huestes y potestades? Yo le puedo garantizar que muchos, hermanos, acá venimos al Señor porque nos dimos cuenta que en nuestra humanidad no había respuesta para las circunstancias que estábamos viviendo. Otros veníamos desahuciados del mundo, otros veníamos sin esperanza, algunos venimos con frustración porque la vida a diario nos gritaba que no teníamos valor en medio de la sociedad. Pero nos encontramos con Cristo y las cadenas diabólicas empezaron a ser quebradas, las coyundas comenzaron a ser rotas, hermano, los yugos empezaron a podrirse. Porque la libertad que el Señor propone es a través del conocimiento de la verdad suprema que es Jesús. Y por eso no está de más recordarles, hermano, que decíamos en la última charla que conocer no es saber la verdad. O lo propongo de otra manera: muchos saben la verdad, pero no la conocen. ¿Me explico? Muchos tienen la verdad en la mente, pero no ha descendido al Espíritu. Porque cuando la verdad desciende al Espíritu, lo que ocurre es glorioso, hermano. Lo que ocurre es sobrenatural. Porque nuestra vida comienza a moverse en una dimensión poderosa que no tiene nada que ver con lo natural, con lo humano. Es una vivencia sobrenatural, porque empezamos a gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque entramos a la casa no como esclavos, entramos a la casa como hijos. El esclavo no queda para siempre. ¿Cuántos han desertado de la verdad de Dios? ¿Cuántos se han echado atrás? ¿Cuántos se han quedado en el camino porque conocieron la gloria de la casa, pero no entraron con dignidad de hijo? Entraron en condición de esclavo. Dios no nos ha llamado, hermanitos amados, para que seamos esclavos. ¿Qué sentido tendría venir de esclavitud del mundo para caer en una esclavitud eclesiástica? Dios nos ha llamado a libertad, pero para entrar a esa libertad hay un requisito: que la verdad se nos revele al Espíritu, que conozcamos la verdad, porque si conocemos la verdad misma se va a encargar de hacernos libres. Aleluya, gloria al Señor. Por eso Él está hablando
de romper con la esclavitud del pecado. Él ofrece la libertad de la esclavitud del pecado, porque la esclavitud del pecado trae situaciones, hermano, que de alguna manera provocan incomodidad en nuestra vida. Por ejemplo, cuando se es esclavo del pecado, aparece la culpa. Aparece la culpa. La culpa es la voz del diablo. Oiga bien eso. La culpa es la voz del diablo que habla a nuestra alma y nos dice que no somos libres, que no tenemos privilegios en Dios. Como pastor he atendido muchas almas y he podido percibir que mucha gente tiene culpa. A muchos Dios los ha perdonado, pero ellos no han podido perdonarse a sí mismos. Amén. Dios los ha perdonado, pero ellos no han podido perdonarse, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios nos otorgue perdón amplio como el que el Señor da, y que no podamos perdonarnos porque tenemos culpa, porque nos sentimos indignos. ¿Cuántos compartirán esa culpa, hermano? Recordemos que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra sigue vigente. Muchos no se sienten en la gloria de Dios. Muchos, hermanos, no han siquiera pisado el atrio de esta dimensión gloriosa que Dios ha preparado. Y entonces vivimos muchas veces con culpa, vivimos con inconformidad, vivimos, hermano, con ataduras tremendas que no nos permiten avanzar en lo nuevo que Dios ha preparado. Porque cuando yo leo el Antiguo Testamento y sobre todo el libro de los Hechos y las epístolas paulinas, me doy cuenta que aquellos hombres a quienes la verdad se les reveló muestran un evangelio glorioso, hermano. Muestran un evangelio de libertad, muestran un evangelio de poder, muestran un evangelio con un atractivo tan sobrenatural que ellos estuvieron dispuestos a entregar su propia vida con tal de no dejar aquello que les había sido revelado en el Espíritu. ¿Qué experimentarían ellos? ¿A qué punto conocieron la verdad? ¿A qué punto se entregaron a Cristo, que prefirieron ofrendar su vida antes que dejar o soltar aquello que Dios les había dado por su infinita gracia y misericordia? Entonces tenemos que considerar que como pueblo de Dios necesitamos entrar a esa etapa, porque Jesús dijo que el pecado esclaviza. Y mire, hermano, si alguien se siente totalmente libre, es porque la verdad se reveló a él. Pero muchas veces nos encontramos también con la verdad de que tenemos una limitación humana que se puede vencer. Ya Pablo nos mostró en Romanos 7 que se puede vencer esa limitación solamente si conocemos a Jesús. Porque puede haber alguien que sienta que ha agradado a Dios en todo, pero ha cometido un solo pecado nada más, si es que eso fuera posible, ¿verdad? Santiago capítulo 2 versos 10 y 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Oiga eso. Si cualquiera que guardare toda la ley, imagine usted a un hombre capaz de guardar la palabra, capaz de guardar la ley. Mejor resumamos a la ley mosaica. Solo en el decálogo, los 10 mandamientos de Moisés, hay cosas en las que uno patina, hermano. Pero asumiendo que hubiera alguno que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todo lo demás. ¿Quién será ese hombre capaz de guardar toda la ley? ¿Quién podrá sentirse, hermano, infalible? ¿Quién podrá sentirse irreprensible en cuanto a la ley, como dijo el apóstol Pablo? Porque el Señor mostró su verdad. Él dijo en los 10 mandamientos, por ejemplo, aquí lo dice el verso 11: no cometerás adulterio. Él mismo dijo: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas,
ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces lo que quiero mostrarle es que si entramos al evangelio con una batalla humana, ¿quién saldría limpio de ahí? O hermano, hablando ya con mucha franqueza entre hermanos y entre amigos, ¿quién de nosotros se atrevería a decir que no ha fallado en nada en cuanto a la palabra de Dios? ¿Quién se atreve a decir? ¿Habrá alguno que se atreva a alzar su mano y decir: pastor, yo he cumplido toda la palabra, estoy limpio de pecado? ¿Quién se atreve a hacerlo? Nadie. Ahora habrá alguno que diga: pastor, yo podría alzar mi mano, pero he fallado en una sola cosa. Y el problema es que dice la Biblia que el que falla en una sola cosa es culpable de todo lo demás. Entonces, ¿se da cuenta que sí puede haber culpabilidad en nosotros? Humanamente hablando. Porque este evangelio, humanamente hablando, escuche bien, escuche este pensamiento: este evangelio, humanamente hablando, no se puede vivir. Pablo, en su autobiografía, dice ser fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible, de un linaje respetable del pueblo judío, circuncidado al 8º día. Él tenía todo aquello, hermano, que el pacto judaico requería para declarar a un hombre justo. Mas sin embargo, cuando este hombre es llamado y es reclutado para caminar en el evangelio, Pablo llega a sentirse un miserable. Dice una versión que consultábamos el día martes con las hermanas de ayuno: llegó a sentirse un desgraciado, dice literalmente. Cuando trató de caminar, él pudo caminar en la ley judía. A saber qué esfuerzo haría ese pobre hombre, hermano, por mantenerse irreprensible en cuanto a la ley. Pero solo puso un pie en la gracia y empezó a descalificar, al punto que llegó a sentirse miserable, porque Pablo, con lo grande que fue, no pudo caminar en la gracia separado de Jesús. Por eso él aprendió a declarar: todo lo puedo, porque él pudo vencer las limitaciones. Pero las venció con su humanidad, no. Las venció con su religión, no. Las venció con sus votos humanos, no. Él pudo decir: todo lo puedo, pero eso sí, en Cristo que me fortalece, porque el justo Señor nos hace justos a los que no podemos vivir en nuestra humanidad este evangelio. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor, y que el pecado decrezca en nosotros, porque el Señor, hermano, ya nos ha hecho libres, eso espero, del poder del pecado. Oiga esta declaración: Jesús ya nos hizo libres del poder del pecado, aquel del cual Pablo no podía despojarse. Y llegó a proponer una teología, Pablo, que es peligrosa, hermano. En Romanos 7, versos del 14 en adelante, llega a una conclusión paulina que es delicada y hay que ponerla entre paréntesis, porque cuando Pablo siente su miseria, llega a una conclusión humana y dice: ya sé cómo está el asunto. Voy a vivir el evangelio en mi espíritu, me voy a deleitar en mi hombre interior, pero cuando haya que pecar, voy a pecar, porque tengo un cuerpo que no soporta, tengo un cuerpo que no puede abstenerse al pecado, tengo un cuerpo que está vendido al pecado. Entonces le voy a servir a Dios con el espíritu y voy a servirle al pecado con el cuerpo. ¡Ja! Qué peligroso postulado, hermano. ¿Quién dice que ese es el evangelio? Ahora alguien dirá: pastor, ¿y se puede vivir un evangelio en el que el cuerpo no participe de pecado? Y la respuesta es sí. ¿Pero de qué manera? Solamente estando estrechamente unidos a Jesús, estando estrechamente unidos a Él. Que no sea la naturaleza de Jesús una y la naturaleza nuestra otra, sino que esté unida la naturaleza de Cristo con nuestra naturaleza. Por eso dice que una cosa es que nosotros estemos en Cristo y otra cosa es que Cristo esté en nosotros. Pero qué maravilloso cuando nosotros estamos en Cristo
y Cristo está en nosotros, porque eso forma una sola naturaleza, escúcheme bien, donde la santidad de Cristo, que la palabra declara en Apocalipsis y otra parte de la Escritura, que el Señor es 3 veces santo. Cuando yo rindo mi humanidad, cuando rindo mi bajeza humana. ¿Y qué es rendir la bajeza humana? Es reconocer la naturaleza santa de Jesús. Cuando yo reconozco la naturaleza santa de Jesús y me humillo para someterme a esa naturaleza, entonces viene el Señor y toma nuestra miseria humana y comienza el Señor a cubrir nuestra miseria con su vida santa. Y entonces la naturaleza aquella de la que Pablo no podía despojarse comienza a ser desechada, porque hay una naturaleza tan poderosa dentro de nosotros que nos permite desechar lo inmundo, que nos permite desechar lo pecaminoso, que nos permite desechar lo pagano. Pero no pierda de vista que esto se logra únicamente poniendo la mirada en la santidad de Jesús y no confiando en nuestra propia prudencia. En el verso 34 de Juan 8, Jesús describe que el cometer pecado lo hace a uno esclavo del pecado. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De cierto, eso en el hebreo y en el griego es una repetición que antecede a una grande verdad que viene a continuación. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántos creen que eso es verdad, hermano? El que hace pecado, ¿qué dice Jesús? Esclavo es de pecado. Ahora levante su mano aquel que acá no hace pecado. ¿Aló? Hermanos, levante su mano aquellos que no hacen pecado. Entonces, si todos hacemos pecado, ¿qué dice Jesús? Que somos esclavos de pecado. Pero mire, no nos dejemos engañar por el literalismo. Todo aquel que hace pecado está hablando de ser generador de pecado. ¿Sí? Una cosa es ser generador de pecado y otra cosa es tener influencia de pecado. Lo que el Señor está apuntalando es que cuando entramos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ya no generamos pecado, ya no proponemos pecado. ¿Me explico, hermano? Usted ya no es el que propone pecado. En algún momento puede ser alcanzado por el pecado, pero su naturaleza nueva no le permite generar pecado. Esto cómo cuesta explicarlo, hermano. Yo estuve pensando y repensando cómo explicar, cómo trasladar esto. ¿Cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Amén. Bueno, los varones, ¿recuerdan ustedes cuando no tenían a Cristo? No es muy bueno recordar eso, por cierto, ¿verdad? Pero recordemos que el Señor nos dé permisión por motivo de enseñanza. Recordemos cómo era nuestra vida sin Jesús. Algunos en el mundo tuvieron vicios, hermano. Levante su mano, aquel que tuvo vicios en el mundo. Todos, ¿verdad? Éramos buenos consumidores. ¿Se da cuenta que nosotros éramos generadores de pecado? Otros de repente se burlan y dicen: vos, cristiano, evangélico, ¿y de dónde saliste con eso? ¿Acaso no te conocemos? Pero la diferencia, hermano, es que ahora que estamos en Dios, no somos generadores de pecado. El día que Cristo vino a mi corazón y cambió mi vida, yo nunca más induje a nadie al alcoholismo. Yo nunca induje a nadie más al pecado, porque mi vida ya no es generadora de pecado. Puede ser que su vida y la mía en algún momento puedan estar expuestos a la tentación de pecado,
pero nosotros ya no generamos, ya de nuestra naturaleza no brota el pecado, porque tenemos dentro de nosotros ya no a Satanás como gobernante, sino que hemos dispuesto un trono en el Espíritu para que se siente el Cristo de la gloria y que sea en nosotros el Rey de reyes y Señor de señores, como dice la palabra. Dele fuerte las palmas al Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque de otra manera, ¿cómo saldríamos de ese conflicto, hermano, que libramos en el cuerpo? Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, donde Pablo, el apóstol, ilustra el dilema de alguien esclavizado al poder del pecado. Pablo ilustra el dilema de alguien esclavizado al poder del pecado. Eso está en Romanos 7, del verso 14 en adelante aparece, pero yo quiero que leamos versos 22 para ir un poquito más rápido. Oiga lo que Pablo dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hermanitos amados, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Pregunto de nuevo, ¿cuántos aman la palabra de Dios? ¿Para cuántos la palabra es un deleite? Estamos igual que Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Repito, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Note eso. Me deleito en la ley de Dios. Qué linda la ley de Dios. Qué deleite trae a mi alma. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo, hermano, tenía la verdad de Cristo. Dice que la tenía en su mente, porque dice: veo otra ley que se rebela contra la ley de mi mente. Él tenía la ley en su pensamiento, pero encontraba una fuerza en su cuerpo humano, en su carne. Y dice él en su declaración: esta ley me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Llevar, la fuerza del griego es llevar a alguien por la fuerza. Imagine usted cómo será esa esclavitud del pecado, que la voluntad humana no la puede detener, hermano. Si usted alguna vez estando en Cristo ha pecado, usted sabe que la voluntad humana no frena el pecado. Usted sabe que le va a fallar a Dios. Usted sabe que va a ofender al Espíritu Santo. Usted sabe que no es correcto, porque no debe existir eso en la vida cristiana. Pero dice: voy a ofender a Dios, voy a ultrajar al Espíritu Santo, voy a traer daño al cuerpo de Cristo, pero de todas maneras voy a pecar, porque es tan fuerte la ley en los miembros que no se puede detener con la fuerza de voluntad. Si a alguno le ha pasado eso, si a alguno le está pasando eso, hermano, con todo respeto, con todo mi amor pastoral, pero tú no conoces la verdad. Porque cuando la verdad se conoce, la ley del pecado queda sin fuerza, impotente, no maneja nuestra conducta. Puede aparecer de repente un pensamiento furtivo, le voy a llamar, de pecado, pero tu naturaleza nueva lo desecha de inmediato, porque el emisor y el receptor son de diferente naturaleza. Pero cuando el receptor del cuerpo de la carne
está en la misma frecuencia del emisor de pecado. ¡Ah, Dios hermano! Pecamos no una, pecamos 15, 20 veces. Y después, como Pablo, nos sentimos miserables. Porque eso sí es cierto. Aquel que ha creído en Jesús, pero no conoce la verdad, después de haber pecado, se siente miserable, se siente condenado. Yo he escuchado a muchos cristianos, hermano, que han caído y he oído de sus labios decir: hermano, seguramente a mí Dios ya no me perdona. Hermano, seguramente para mí ya no hay salvación. Porque mira hasta qué punto lleva la culpa del pecado. Pero la buena noticia es que si aprendemos a conocer la verdad nos hace libres, hermanos amados. Démosle fuerte las palmas al Señor. Y es que más opresivo que cualquier esclavitud física es la esclavitud espiritual, que viene de ser un pecador. En tanto que el hombre puede promover leyes que traen libertad social, solo Jesús provee de la libertad en cuanto al pecado. ¿Cómo hace el Señor eso? Número uno, entregándonos su doctrina. Esto es conocer la verdad. Esto que voy a citar es conocer la verdad. Número uno, recibir su doctrina. Dice en Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Cómo dice que comienza el conocimiento de la verdad? Permaneciendo en la palabra. Permaneciendo en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Lo decía uno de estos días. Permanecer en la palabra es obedecerla. ¿Qué es permanecer en la palabra? Mire, hermano, no nos compliquemos tanto la vida. A mí me impacta cuando Abraham está, hermano, con su carga humana de que es un hombre solo y que está a punto de llegar a los 100 años. Y aparece Dios y le dice: Abraham, te voy a bendecir. Dice Abraham, ¿y de qué me sirve la bendición si no tengo prole, si no tengo descendencia? Lo único que tengo es ese Damaseno, dice por el siervo Eleazar, ¿verdad? Lo dice con menosprecio. Lo único que tengo es ese Damaseno, pero no tengo descendencia que sea sangre de mi sangre. Y viene Dios y le dice: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. 8 palabras, hermano. 8 son, ¿verdad? No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. ¿Cuántas palabras son? Y el 8 es figura de un nuevo comienzo. ¿Acaso le dijo Dios? Bueno, para sacarte de la frustración, lee todo el Pentateuco, pues, y memorízate desde Génesis a los libros que prosiguen. Génesis a Deuteronomio. No, hermano. 8 palabras le dio el Señor. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Y Abraham creyó las 8 palabras, las obedeció y le apareció la respuesta divina. Nació Isaac contra pronóstico, hermano. Yo cuando leo que Sara estaba escuchando atrás de la puerta, porque es una costumbre muy femenina esa, ¿verdad? Estaba escuchando atrás de la puerta cuando Dios hablaba con Abraham y le dice: te voy a dar descendencia. Señor, le dijo Abraham, bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿me vas a cambiar mujer? No. Entonces, ¿con quién me vas a dar descendencia? Con Sara. ¿Con Sara voy a traer descendencia? Y la viejita se empezó a reír del otro lado. Con casi 90 años, descendencia yo. Ya le habían cesado la costumbre de las mujeres. Y Dios le dice: ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios?
Ya se puso seria la cosa, ya no se rió más Sara, ¿verdad? Porque sabía que había que obedecer la palabra. Bueno, ¿por qué le digo esto? Hermano, para conocer la verdad. Qué lindo es que al despertar, por cierto, le propongo eso, se lo propongo para que lo vivamos estos días. Mañana, a primera hora, primeramente Dios, vamos a despertar. ¿Por qué no tomamos la Biblia? Y no le digo que lea 5 capítulos, lo invito a que lea un versículo. ¿Cuánto? Pero que le diga: Señor, este versículo que tú me pusiste, hoy lo voy a vivir. Voy a obedecer lo que diga ese versículo. ¿Y qué tal si le aparece: ama a tus enemigos? Está serio, ¿verdad? Ama a tus enemigos. Pero pueden aparecer otros, ¿verdad? Por ejemplo, puede aparecer: traed al alfolí vuestros diezmos y ofrendas. Puede ser que Dios le hable al pueblo de esa manera y que usted le diga: Señor, hoy me propongo obedecer esa verdad. Yo le garantizo que ahí comienza a perfilarse la verdad, que es Cristo. Porque el Señor que escudriña el corazón sabe que hay obediencia. Porque para poner esto claro y sencillo, el Espíritu me hablaba al corazón y me decía que mucho pueblo no ha dejado de ser esclavo. ¿Sabe por qué? Porque no han obedecido la palabra. Es más, el Espíritu me decía, y es cierto, hermano, yo he visto en 30 años de evangelio y en 15 años de ministerio que hay gente a la que Dios comienza a impulsar a cosas grandes. Yo he visto gente que la mano de Dios les ha tomado y los comienza a levantar. Y de repente, hermano, de la altura en la que están, descienden pero súbita y vertiginosamente y están de nuevo hasta el suelo. Y nosotros decimos: bueno, debe ser un valle. Estaba en un monte y descendió a un valle. Pero el Espíritu me dijo algo: Dios ha llamado al pueblo para que viva una vida de altura espiritual. Señor, pero ¿por qué esos descensos? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Porque cuando se está en altura se comienza a menospreciar la obediencia. Por eso es que Pablo dice: si alguno cree estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Porque fíjese, hermano, que no es la altura la que garantiza que estemos en comunión estrecha. A veces Dios, hermano, nos mete a valles de sufrimiento y de dolor, porque lo que Él quiere es que aprendamos a depender de Él. Por eso dice en Éxodo, hablando de Dios, que te sacó de Egipto y te llevó al desierto y te hizo pasar hambre para probar qué había en tu corazón. Mire eso. Te hizo pasar hambre para probar qué había en tu corazón. En el momento de aflicción, hermano, nos humillamos. En el momento de lucha estamos prosternados. El problema es cuando va pasando la prueba y comienza la bonanza de Dios. Porque la comunión con Cristo no se rompe fácilmente en la angustia. Yo le garantizo que la comunión se rompe cuando más bendecidos, entre comillas, estamos, o no entre comillas, a veces sí genuinamente estamos bendecidos. Y la misma bendición nos hace confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra provisión, como aquel hombre que dijo: mis graneros están llenos, voy a tener que ensanchar los graneros porque ya no cabe la cosecha. Y le habla la voz divina y le dice: necio, no sabes que hoy han venido a pedir tu alma. Porque estaba en una bonanza tan especial que se olvidó de Dios. La obediencia hay que vivirla, hermano, cuando estamos en luchas y cuando estamos en bendición abundante, porque así la verdad se va a ir clarificando más. ¿Por qué cree usted que bendijo Dios a Salomón? Porque se aparece el Señor como el genio de la lámpara, ¿verdad? Y le dice: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros si aparece el Dios Todopoderoso y nos dice: ¿qué quieres que te dé?
Y Salomón, que siempre había recibido instrucción de David, lo sentaba en sus piernas y le decía: papaíto, siempre que le pidas a Dios, pide sabiduría, porque la sabiduría es más preciosa que el oro y que la plata. La sabiduría te va a guiar, la sabiduría te va a encauzar, la sabiduría te va a dar victoria. Entonces cuando se aparece Dios le dice: ¿qué quieres que te dé? Salomón dice: sabiduría para gobernar a este pueblo. Y se queda Dios impresionado, hermano, y le dice: por cuanto no pediste poder y gloria y riqueza, esto también te será dado. Y le viene una bendición a Salomón, pero se apartó de Dios. Mire, hermano, yo siempre he dicho esto: si lo que Dios le dio a Salomón lo apartó, ¿qué será de aquello que nosotros logramos con nuestro esfuerzo humano y que no es Dios quien lo ha provisto? Cuando Salomón se vio, hermano, con riqueza, con poder y gloria, dice que el corazón de Salomón se apartó de Dios y se fue en pos de las mujeres. No tuvo muchas, solo 1000 tuvo nada más. Y terminó sin la bendición. Bueno, al final parece que Dios tuvo misericordia, esperamos que sí, pero mire cómo la bonanza, cómo la sobreabundancia apartó el corazón. Por eso es que Dios pide obediencia, para que podamos mantenernos siempre en el propósito del Señor, obedecer a su palabra, hermano, obedecer su doctrina, porque así comienza el proceso de la verdad. Dios entrega su palabra, la cual debemos obedecer, porque dice en Lucas 6:46: me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿De qué sirve recibir tanta palabra si no se obedece, si no hay obediencia? Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿De qué sirve recibir tanto, hermano? ¿Para qué tanta palabra? Gracias a Dios porque Él da iluminación y nos permite extractar verdades, pero si no se obedecen, ¿de qué sirve? Yo creo que sí, bueno, sí sirve para algo, porque dice la palabra que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, ¿para qué, hermano, tanto? Mejor vayamos acostumbrándonos con lo poco quizá, pero que podamos obedecerlo. Recuerda el caso que le he citado en otras ocasiones, cuando invitaron al grande teólogo y siervo de Dios Carlos Spurgeon a compartir en una convención. Vino gente de todos los lugares del mundo y pasó el hombre y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios les bendiga, señores, y se bajó el púlpito. Al día siguiente dijeron: bueno, tal vez eso fue lo que Dios le dio hoy. Al día siguiente pasó, dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Feliz noche. Y ya se molestaron los líderes y le dijeron: nosotros lo invitamos para que comparta palabra. Y él les dijo: sí, vivan esos 2 versículos y después hablamos. ¿Quién los estaría viviendo, hermano? Pero la gente se acostumbra a oír, a oír, a oír, a oír, a oír, y a no vivir, vivir, vivir y vivir. Para que la verdad se revele, tiene que haber obediencia en todo. Por ejemplo, la palabra dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. El que quiere entrar a la verdad tiene que vivir eso, decir: Señor, yo me voy a congregar, voy a obedecer tu palabra. Dice la palabra que nos despojemos de todo peso y de toda carga que no nos permite correr bien. Preguntar: Señor, ¿qué me está estorbando para que te busque? Señor, ¿qué poder me está deteniendo para que no alcance tu propósito? Y hoy mismo renuncio a eso, con tal de alcanzar la meta del supremo llamado.